Continuamos en soluciones. Entonces son las mujeres quienes tienen mayor susceptibilidad de presentar o desarrollar el síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué? Sí, Natalie, la incidencia definitivamente es un 80, inclusive hasta un 90% en mujeres. Hablábamos ahora después de los 28, 30 años. Okay. Más allá de factores endocrinos y de factores metabólicos, es el rol que ha asumido la mujer en la sociedad. Muchas veces la mamá, valga la redundancia, es mamá y papá al tiempo. Muchas veces la mamá no solamente es mamá y papá, es profesional y tiene que ocuparse de muchas cosas o se carga de muchas cosas de pronto de las que no puede. Aunque la mujer tiene mayor capacidad de adaptación al estrés, pero se carga tanto que llega un momento en que se funde. Y es donde estos síntomas que han estado presentándose por debajo de cuerda, por decirlo así, llega un momento en que la mujer dice, no doy más, estoy fundida. Entonces, es lo que tenemos que evitar, porque una mujer o una mamá enferma en una casa es un problema muy grave. Entonces tenemos que ayudar a toda esta población, a aquellas mamás, amas de casa que nos estén viendo en el momento, que sientan algunos de los síntomas que hablamos ahorita, traten de consultar. Somos muy importantes en nuestros hogares, somos muy importantes en las empresas. Acuérdense que ahorita muchas de las empresas multinacionales prefieren contratar de gerente a una mujer, porque la mujer tiene una alta capacidad multifuncional y se preocupa porque su equipo de trabajo esté bien, porque somos maternales por naturaleza, me preocupa mi equipo de trabajo. Así es. Entonces, la mujer es un ser muy importante y muy valioso en nuestra sociedad. Así es. Pero si además se acompaña de la maternidad, de la lactancia, de los trasnochos con los hijos, son cosas que van haciendo mella en nuestro organismo y en nuestra capacidad de adaptación. Tenemos justamente un pequeño material que preparó nuestro equipo de producción. Ellos tuvieron la oportunidad de entrevistar a una paciente que pues padece de síndrome de fatiga crónica y ella nos explicó que aunque hoy por hoy pues ha logrado controlar la enfermedad de una manera pues muy satisfactoria, pues sí fue difícil en esas primeras de cambio. ¿Qué hizo? Vamos a verlo a través de este material. Primeramente viene de mucho estrés, de hacer muchas cosas a la vez, em, no saber que tienes que descansar y especialmente, vuelvo y repito, es el estrés lo que te va agotando, lo que te va envolviendo y va acabando con tu cuerpo porque va terminando todo lo que estábamos hablando hace un momento, la parte química de tu cuerpo se va desbalanceando y de ahí viene el agotamiento. Pocas ganas de vivir. Porque llega un momento que estás en tal estado de agotamiento que lo que quieres es estar acostado y durmiendo todo el día por el mismo hecho de un círculo vicioso de que estás cansado y lo que quieres es dormir. Y entras en un estado depresivo además. Y mi relación con el resto del mundo también porque vives de muy mal humor porque estás cansada, estás agotada. Que aprendan a tener prioridades en la vida y hacer las cosas en orden. Llega un momento que la propia vida te va desordenando todo. Entonces es el saber cuáles son tus prioridades, lo que te va a ayudar a salir del estado de agotamiento que estás. Hermoso y además muy valioso este testimonio, pues ella habló justamente de qué cosas pueden desencadenar esta enfermedad, de lo que significa, porque quienes la padecen pues son muy propensos a caer en estados depresivos, en digamos épocas o periodos de aislamiento, por lo que ella decía, estás tan cansado que no te provoca ni siquiera sentarte a comer con tu familia en la mesa, por ejemplo, o inclusive entiendo que pueden tener algún tipo de efectos o reacciones secundarias a los medicamentos, ¿no? Aquí hay una palabra clave que debemos siempre estar siempre presente, que es la palabra preocupación. La palabra preocuparse es preocuparse, ocuparse antes de tiempo. ¿Qué hacen la mayoría de las mujeres? Están preocupadas por todo. Y lo único que no se ocupan es de ellas mismas. Exacto. Yo siempre le digo, mira, la máxima. ¿Usted cree en Dios? Magnífico. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es una orden del jefe máximo, del médico por excelencia. Si usted viola esa ley, comienza las consecuencias de agotarse física, emocional, y después dice, bueno, es que estoy enferma y por qué estoy de esta manera. Entonces, es un compromiso cuidarse, amarse a sí mismo para poder cuidar de los hijos, de la familia. Y siempre pongo el ejemplo del aeromoza. Cuando hay una descompresión en un avión y le dicen, si usted tiene un niño al lado, ¿quién se pone primero la máscara, usted o el niño? Pues dice, primero usted para que auxilie al niño.
No es al revés, porque si no, entonces esa persona va a tener doble problema, el niño y la persona que está desmayada. Nos decía usted, doctor, además, antes de comenzar el programa, que el estrés compone un 20% de estos factores que pudieran estar asociados a la aparición de esta y pues muchas otras enfermedades. ¿Qué representa el otro 80% de esa torta? Eso es importantísimo, Natalie, porque realmente lo que nosotros buscamos es diagnosticar cuáles son los factores determinantes del envejecimiento. Lo primero es genético, que es el 30%. O sea, si nuestra genética es de buena materia, o sea, tenemos un buen material genético para poder manejar y adaptarse a las condiciones de vida, pues vamos a tener. Por eso están los antecedentes familiares, sobre todo los maternos. Si hay longevidad materna, es muy buen pronóstico. Eso es el 30%. El 50% es tu estilo de vida, tu alimentación, el ejercicio que realizas durante la semana, cómo duermes y cómo te recreas periódicamente. Ese estilo de vida es importantísimo. Recuerden que tenemos 24 horas al día, 8 horas para trabajar, 8 horas para cuidarte y 8 horas para dormir. Así que comenzamos a repartir ese horario en otras actividades, nos va a pasar la factura. Ah, pero es que en este momento yo estoy estudiando, yo soy mamá, yo soy papá. Está bien, eso es circunstancial. ¿Qué tienes que darte? Mantenimiento para lograr manejar ese sobreestrés que estás entonces sometido en ese momento circunstancial. Y entendiendo entonces que ese estrés es el que motiva o que representa el 20% de esos factores de riesgo, ¿es el síndrome de fatiga crónica quizás una enfermedad de alta prevalencia en Venezuela? Un 80% de la población venezolana tiene algún grado de fatiga crónica. Entonces, por eso yo creo que llegó el momento de que el país y muchos países de América Latina entiendan que tenemos que hacer medicina proactiva y preventiva, ¿cierto? Tenemos que tratar de visualizarnos cuando seamos personas mayores. Nosotros no hablamos de viejos, hablamos de llegar jóvenes al final de la vida y en buenas condiciones. Voy a llegar a 90 porque tengo un antecedente genético materno importante de longevidad. Pero ¿de qué me sirve tener 90 si voy a llegar con un Alzheimer o con una demencia senil? ¿Quién se va a ocupar de mí esa cantidad de años? No solo prolongar la vida, sino la calidad de vida. Exactamente. Y también tengo que preocuparme que esos seres queridos, mis hijos, yo no quiero que mis hijos se hagan cargo de una mamá que tenga Alzheimer o que tenga demencia senil. Entonces, es el momento de empezar a educar a una población como la nuestra, a que necesitamos hábitos de vida, necesitamos manejar las claves de la longevidad, que no hay ningún secreto, son claves de la longevidad. El ser humano es lo que come. Definitivamente. Y ahora tenemos herramientas maravillosas. Es que, televidentes, el código genético es un libro abierto. Es un libro que yo me puedo sentar y leer y saber qué traigo por mis dos lados, paterno y materno, y sobre eso trabajar. Si yo ya sé que tengo un antecedente importante de cáncer de mama, por dar un ejemplo, no quiere decir que estoy sentenciada a sufrir de cáncer de mama. Eso es un 30%. Pero si ese 70% que tengo puedo hacer clases de la longevidad, muy probablemente no voy a ser protagonista de un cáncer de mama. Entonces somos lo que comemos, somos el tiempo de horas de sueño. Es que el ser humano tiene que dormir, porque durante el sueño, en la fase profunda del sueño, se produce una gran cantidad de procesos metabólicos y bioquímicos que solo se pueden hacer ahí. No se pueden hacer en el momento de la vigilia. Entonces necesitamos dormir adecuadamente. Lo otro es la catarsis que hacemos. El estrés es imposible de evitar. ¿Pero qué catarsis hago yo? ¿Cómo hago para liberar esa cantidad de adrenalina? ¿Cómo manejo mi medio ambiente familiar? ¿Cómo es mi entorno en mi hogar? Es que el hogar tiene que ser un templo. Yo tengo que llegar a mi casa y decir, llegué, estar con mi esposo, estar con mis hijos, estar con mi familia. Esas claves de la longevidad permiten que hagamos medicina proactiva y preventiva. Ya lo otro lo hacemos nosotros en el consultorio, pero si ese paciente entiende, si entendemos como sociedad que tenemos que hacer medicina proactiva y preventiva, muy probablemente la incidencia de patologías como fibromialgia también o fatiga crónica van a estar menos presentes en nuestra sociedad. Justamente, ¿con qué otras patologías suele muchas veces confundirse la fatiga crónica? Mira, la fibromialgia es una de las que más se está confundiendo con eso, porque además del agotamiento, hay muchos dolores musculares, hay insomnio. También se debe diagnosticar con el hipotiroidismo, la persona se siente agotada, cansada, sobre todo en la mañana, con el síndrome de fatiga adrenal, donde la persona en la tarde pierde vitalidad y energía. Yo digo que es como que pierde las pilas, ¿no? Y, por supuesto, la depresión. Esas personas que durante el día están constantemente que no les provoca nada, que están desanimadas y en la noche no duermen. Eso es bien importante, porque en el día no tiene serotonina y la noche pues no tiene melatonina. Y eso hace que la persona pues tenga que hacer tal cosa, pero está realmente
deprimida. Entonces estos son los principales elementos y por supuesto se hacen estudios diagnósticos inmunológicos para ver cierto tipo de bacterias o virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, que nos permiten hacer diagnóstico para ver por qué esos virus se metieron dentro del cerebro y están bloqueando la producción de energía. Pero también hacemos la determinación de ciertas hormonas antiestrés como la dehidroepiandrosterona que se produce en las glándulas suprarrenales. Esa es la hormona que te permite tener capacidad de manejar el estrés cotidiano. Es decir, doctor, que algunas enfermedades infecciosas como por ejemplo el sarampión, la mononucleosis, pudieran ayudar a desencadenar. Es un factor estresante, claro. Es por eso hablamos que el estrés es el 20%. Podemos tener un estrés físico, traumático, infeccioso, puede haber un estrés emocional, que eso produce cortisol. Cortisol, ¿qué hace? Baja las defensas, el virus se instala y produce todo lo demás síndromes que estamos conversando. Entonces, en este caso, tenemos que darle al cuerpo lo que le hace falta, fortalecer su sistema inmunológico, su sistema endocrino, su sistema nervioso, para aumentar su capacidad de manejar el estrés. Es decir, que con mayor frecuencia es, digamos, esa interacción entre los factores biológicos y los emocionales los que suelen detonar o desencadenar la enfermedad. Es que realmente es un síndrome multifactorial. O sea, la etiología como tal es desconocida. Multifactorial, que ya lo venimos diciendo, la presencia de virus, como la mononucleosis, en la parte infecciosa, pero también tóxicos. Nos hemos encargado que nuestro ambiente lo hemos ido contaminando. Si, por ejemplo, queremos consumir pescado, un ejemplo muy básico, el atún es un pescado que tiene una boca gigante que absorbe todo el mercurio que de toda la parte de fábricas va al mar directamente, ese pececito se consume ese mercurio y luego nosotros lo consumimos. Y si hablamos de cantidad de metales pesados, hay muchísimos. Y no solamente los metales pesados, los pesticidas, todo lo con lo que contaminamos nuestros suelos. O sea, el ser humano se adueñó de contaminar la atmósfera que respira, la que come y la que vive. Entonces, ese es el otro factor de incidencia. Y el otro, muy importante, es el endocrino, de todo el sistema psicoendocrino inmunológico y además las enfermedades inmunológicas. Se ha activado y se ha dado cuenta dentro del síndrome de fatiga crónico que hay una deficiencia en unas células que nos defienden, que son los natural killers. Los natural killers son unas celulitas que están como en el punto del pie del cañón de batalla, de darse cuenta cuando algo que no es normal entra a nuestro cuerpo para poderse defender. Entonces parece que hay deficiencia de los natural killers. Esos son como los 4 puntos multifactoriales que pueden identificar y es una mezcla de ellos como tal. Y lo otro, la parte de la disminución en la producción de neurotransmisores, sobre todo la parte de la serotonina, de la noradrenalina, de la dopamina y también de la melatonina. Por acá, por el Twitter, por una vida mejor, nos dice, Soluciones SFC, tengo esos síntomas. Fui al neurocirujano y me pidieron electromiografía porque mi parte derecha me duele muchísimo. Esto, digamos, es una situación pues muy recurrente o pudiera ser un síntoma entonces de una persona que pueda padecer este síndrome. La electromiografía en este caso lo que está tratando de diagnosticar es que si hay un trastorno neurológico de conducción, ¿no? Y me llama la atención mucho el lado derecho. Nosotros en medicina de envejecimiento decimos, si es el lado derecho tienes algún conflicto del lado masculino y si es el lado izquierdo del lado femenino, porque se va somatizando. Recuerda que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas y en el último congreso que estuvimos, el otro 10%, pues también. Entonces ahí tenemos que darle mucha importancia a esa parte psicoafectiva. Así es, hay que comenzar a prestarle mayor atención a nuestra salud psíquica y emocional. María Simancas pregunta algo de lo que ya hablamos, pero quizás pudiéramos puntualizar. Soluciones SFC, ¿cómo diferenciar la fatiga crónica con la fibromialgia y cómo se trataría? A ver, María, lo que pasa es que la fibromialgia se acompaña de fatiga crónica, o sea, el paciente con fatiga crónica, pero aparte comienza con dolores a nivel de las partes tendinosas, musculares, y hay más o menos entre 20 y 25 puntos específicos que al paciente le molestan y le duelen. Eso lo vamos a descartar en consulta directamente, pero muy posiblemente puedas tener una o ambas cosas, porque uno de los síntomas de la fibromialgia también es fatiga crónica. Personas con problemas en el sistema inmunológico, personas quizás muy alérgicas, por ejemplo, ¿pueden ser más susceptibles a desarrollar fatiga crónica? Claro, porque siempre están inflamados, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico, si está irritado, puede estar alérgico o puede estar inflamado leve, moderado o severo. Obviamente eso agota tu capacidad, digamos, de endocrina de manejar todo ese estrés y esa enfermedad te predispone a más agotamiento porque se está destinando mucha energía a que el sistema inmunológico puede estar modulado. Entonces debemos buscar la manera de que haya un equilibrio inmunomodulador. ¿Es una enfermedad esta de fácil diagnóstico? Es decir, la persona que pueda presentar estos síntomas va al médico y al salir de allí puede ya
tener una respuesta acertada? No es de fácil diagnóstico por dos razones. Primero, porque la etiología todavía es desconocida, porque es multifactorial y lo que quiere decir que debemos excluir, debemos estudiar al paciente. Nosotros en la consulta tenemos dos formas de estudiar al paciente, por supuesto una historia clínica personalizada, pero hacemos un estudio cualitativo y un estudio cuantitativo. Okay. En el estudio cualitativo evaluamos una cantidad de preguntas que le hacemos al paciente de cómo ha sido el manejo de adaptación al estrés y al medio ambiente del último año, por una escala que se puntualiza. Entonces nos va a dar, si el paciente conteste y está en 100 puntos, sabemos que de pronto no va a tener fatiga crónica, entre 100 y 200, puede tener una fatiga entre leve y moderada y por encima de 200 estamos hablando de una fatiga severa. Okay. Eso por el lado cualitativo. Por el lado cuantitativo, hacemos una gran cantidad de exámenes de los cuales el doctor Méndez habló al principio, donde hablamos de las hormonas del rejuvenecimiento y del envejecimiento. Hablamos del envejecimiento porque el cortisol producido por la glándula suprarrenal es una de las que se produce cuando estamos hiperestresados o cuando manejamos diestrés. Y las otras miramos cómo está en la DEA, que es una hormona que también produce esa glándula, que nos permite tener energía, que nos permite tener vitalidad. Evaluamos toda la parte de la hormona tiroidea y descartamos que no haya ningún trastorno inmunológico o del sistema inmune en general o procesos alérgicos como tú los mencionabas y que no haya tampoco tóxicos. Aquellos pacientes que pasaron por lo que llamamos la enfermedad del beso, el Epstein-Barr, la monoclisis infecciosa, pueden por un tiempo sentir también fatiga crónica consecuencia de esa enfermedad. Entonces lo importante es enfocar al paciente, hacer una consulta médica bien especializada, individual, donde podamos estudiar todos estos factores en el paciente. Quedan todavía muchísimas preguntas en el aire. ¿Tiene cura esta enfermedad? Digamos, ¿cómo cursa toda vez que se comienzan a presentar los síntomas? ¿Cuál es el pronóstico de la persona que pues ya ha sido diagnosticada con síndrome de fatiga crónica? ¿Y cómo se puede vivir con esto? De todo eso vamos a hablar en lo que queda de programa. Hacemos una nueva pausa, amigos, ya volvemos.